Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Teresa Carrasco. Los Caballeros de Colón han publicado un vídeo en su sitio web titulado Marcha por la vida en el mundo, donde se muestran la multitud de manifestaciones realizadas en varios países que muestran la expansión y el poder de la cultura de la vida. Los países que aparecen son Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra, Italia, Perú y México. También hay uno o dos representantes por lugar que hablan sobre el impacto que estos eventos suscitan en la gente. La primera Marcha por la Vida se realizó en el año 1974 en Washington, D.C. y desde entonces han marcado la pauta para las demás. Cada año es organizada por el March for Life Education and Defense Fund. Somos un grupo internacional. Vienen muchos líderes de otros países, regresan y hacen sus propias marchas por la vida, indicó Jean Mancini, presidenta de la Marcha por la Vida en Estados Unidos. En Canadá, Jim Hughes, presidente de la coalición de la Campaña por la Vida, comentó que hace 18 años realizaron la primera marcha, que si bien convocó menos de 1.000 personas, en 2015 tuvimos más de 25.000. Añadió que el 80% de los participantes tenían menos de 25 años. Indicó que es importante continuar realizando estas marchas hasta que Canadá restaure una nueva cultura de la vida. Por su parte, el representante del Instituto por la Vida de Irlanda dijo que la marcha busca llevar un mensaje no solo a la gente, sino a los políticos y decirles que podemos hacerlo mejor por las madres y sus hijos. En Italia, Virginia Coda, representante de la organización de la marcha, indicó que después de 40 años, desde que se legalizó el aborto en el país, este evento está creando una cultura de vida y está ayudando a que los jóvenes entiendan que la vida es un regalo. Por otro lado, el año pasado en Latinoamérica, más de 500.000 de personas participaron de la Marcha por la Vida en Perú y Lima se convirtió en la capital mundial de la defensa de la vida y la familia. Aunque en este país el aborto no es legal, estamos siendo atacados. Hay muchos que están tratando de legalizarlo, así que necesitamos una marcha para defender a la madre y al hijo. Para defender a la familia, dijo Carol Maraví, coordinadora del equipo de gestores de la marcha. Asimismo, en México la Marcha por la Vida es importante porque tenemos que defender la vida y debemos estar unidos. Estamos convencidos de que somos una generación pro vida y estamos defendiendo todos los días y cada año la vida de los no nacidos, expresó José Ángel Surbevil, miembro del movimiento Pasos por la Vida. El pasado viernes 22 de enero se realizó la Marcha por la Vida en Washington, D.C., en el 43 aniversario del fallo Roe vs. Wade de la Corte Suprema que legalizó el aborto en Estados Unidos. En Perú la marcha se realizará el 12 de marzo. Comenzamos nuestro noticiario con las noticias de interés internacional. Paraguay rechaza en la ONU presión para despenalizar el aborto. Los obispos nigerianos apoyan al presidente en su lucha contra Boko Haram. Los niños canadienses podrán cambiar de sexo según se sientan en cada momento. Piden 20 años de cárcel para Deleiden, el investigador provida que desveló el tráfico de órganos de Planned Parenthood. Niño que escapó del ISIS cuenta los horrores que vivió con los terroristas. Pasaremos después a las noticias nacionales. Ministerio del Interior recibe 400 alertas creíbles de casos de radicalización yihadista en enero. La Comisión Europea se niega a pronunciarse sobre la titularidad de la Catedral de Córdoba. El fiscal pide 90 años para el acusado de tirar al mar a 6 cristianos por rezar. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco aconseja a seminaristas cómo llegar a ser buenos sacerdotes. Reconoce el milagro para canonización del beato José Sánchez del Río. Mensaje del Santo Padre para la Cuaresma. La exhortación postsinodal del Papa será publicada en marzo. Y terminaremos como siempre con la audiencia general. El gobierno de Paraguay ratificó su posición de respeto a la vida del no nacido desde el momento de la concepción. Así lo hizo durante el reciente examen periódico universal realizado por la ONU en Ginebra, Suiza, donde un grupo de países intentó presionarlo para que despenalice el aborto, según destacó la organización Generación Provida. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos donde se revisa la situación de derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU. Esta ocasión fue aprovechada por Austria para pedir, apoyada por Eslovenia, Suiza y Australia, que se revoque la legislación provida del país sudamericano y pidieron que se aprueben medidas que permitan abortos legales y seguros, en caso de violación, cuando la vida y la salud de la madre esté en riesgo o cuando el feto ha sido diagnosticado con alguna deficiencia de salud grave. Sin embargo, esto fue rechazado por la delegación paraguaya porque no están en acuerdo con la Constitución Nacional y los compromisos hechos y aprobados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la legislación nacional. La Generación Provida señaló que nuestro gobierno estuvo firme en la defensa de la vida, tan firme que no han vuelto a sacar el tema del aborto.
Los obispos nigerianos apoyan al presidente en su lucha contra Boko Haram, sancionar a los verdaderos culpables del terrorismo y de la corrupción, evitando las víctimas inocentes. Así lo han pedido los obispos nigerianos de la provincia eclesiástica de Ibadan en un comunicado al final de su primera asamblea plenaria en 2016. El documento expresa su reconocimiento por la labor de la policía y de los militares nigerianos para recuperar terreno en la lucha contra Boko Haram, permitiendo el retorno de muchos desplazados a sus hogares. Después de pedir al gobierno que no baje la guardia para evitar un regreso a los peores días de la guerrilla, los obispos esperan que se evite el castigar a personas inocentes por los delitos cometidos por los insurgentes. Los obispos señalan que la opinión pública parece acoger con satisfacción las medidas adoptadas por el presidente Muhammadu Buhari sobre dos áreas fundamentales para la vida de nuestro país, la aparición de Boko Haram y la corrupción. En cuanto a la lucha contra la corrupción, se pide por una parte poner fin a la impunidad de la que parecen disfrutar algunos funcionarios públicos y por otra preservar los derechos y la dignidad de los acusados. Esto se deriva de la dignidad de todo ser humano, creado a imagen de Dios, y por la necesidad de Nigeria de romper con los elementos de la impunidad del pasado. El ministro de Educación de la provincia canadiense de Alberta, David Hagan, ha enviado a las escuelas una guía con las nuevas normas sobre orientación sexual e identidad de género. La idea es que, a cualquier edad, los niños puedan elegir si quieren ser tratados como chicos, chicas o en algún estado intermedio. Los estudiantes y los profesores podrán usar los baños y los vestuarios que deseen y que consideren que están de acuerdo con la opción elegida. Por supuesto, esta normativa también se aplica a que cada alumno vista de acuerdo con el sexo con el que se identifique en ese momento. El obispo de Calgary, Fred Henry, ha defendido en una carta pastoral el derecho de las escuelas católicas a que no se les impongan unas directrices contrarias a su ideario. Las escuelas católicas están comprometidas con la construcción de comunidades inclusivas que enseñen el cuidado y la compasión con todas las personas, pero los hombres y las mujeres deben respetar y aceptar su identidad sexual. Henry ha denunciado como totalitarias y anticatólicas las nuevas directrices de la provincia de respetar la identidad de género de los estudiantes. Pero el ministro Hagan ha respondido recordando al obispo que el gobierno financia a estas escuelas, lo cual exige que se sometan a las directrices que se dan para todos. El jurado de Texas, Estados Unidos, ha presentado cargos criminales que implican hasta 20 años de prisión contra las dos personas que realizaron vídeos con cámara oculta para evidenciar la venta ilegal de órganos de bebés abortados por parte de Planned Parenthood. El investigador principal de Center for Medical Progress y autor principal del vídeo, David Daleiden, se enfrenta a un cargo de delito grave de segundo grado por la manipulación de un registro gubernamental y un cargo menor por violar la prohibición de la compra y venta de órganos humanos. Irónicamente, la investigación comenzó después de que Daleiden y Merritt se hicieron pasar por socios de negocios dispuestos a pagar a Planned Parenthood por las partes de fetos abortados para una empresa ficticia que los usaría en experimentos científicos, con lo que esperaban imponer un delito penal a la compañía promotora del aborto. En los vídeos publicados se muestra, entre otros, a la directora de investigación de Planned Parenthood, Melissa Farrell, que admite múltiples crímenes y violaciones éticas, incluyendo la ganancia económica con el tráfico de órganos humanos, al igual que alterar el proceso de aborto innecesariamente con el fin de conseguir los mejores ejemplares. A raíz de esto, el vicegobernador republicano Dan Patrick exigió una investigación sobre el material de archivo en julio pasado. A su vez, el gobernador Greg Abbott expulsó a Planned Parenthood del sistema estatal de Medicaid en octubre pasado, mientras que funcionarios de la oficina del inspector general allanaron varias sedes de la empresa abortista en todo el estado. No nos permitían llorar, pero yo pensaba en mi madre. Pensaban que se preocupaba por mí y lloraba en silencio. Son las palabras de Nasir, un niño de 12 años que estaba condenado a morir como suicida bajo las órdenes del Estado Islámico, pero logró escapar y ahora se encuentra en un campo de refugiados en Irak. Cuando nos estaban entrenando nos decían que nuestros padres eran infieles y que nuestro primer trabajo era volver para matarlos, indicó. También dijo que los yihadistas les repetían constantemente que ellos eran su única familia. Incluso comentó que el menor de los niños tenía 5 años y que la corta edad de este no representaba ningún impedimento para que el ISIS lo entrenara para asesinar. Sobre las personas que logran escapar del Estado Islámico, Aziz Abdullah Hadur, un comandante persmerga, dijo que cuando llegan hasta nosotros están tan delgados que apenas parecen humanos. Nos cuentan que han estado viviendo en un infierno. La crueldad del ISIS con los niños que tratan de escapar no tiene límites. En noviembre del año pasado, los terroristas ejecutaron a 12 niños soldado que intentaron huir de un campo de entrenamiento militar en Irak.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recibido solo en lo que va de mes de enero cerca de 800 alertas ciudadanas sobre posibles casos de radicalización yihadista, de las cuales la mitad ha sido objeto de estudio por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según ha desvelado este lunes el ministro durante la reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos del Interior de la Unión Europea, que se ha celebrado en Ámsterdam, Holanda. Fernández Díaz ha detallado que el 50% de las informaciones recibidas en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado contenía datos considerados de interés y de tratamiento policial. En concreto, de las 833 comunicaciones recibidas, 415 tenían tratamiento policial y han sido valoradas de interés, ha anunciado tal y como recoge Europa Press. Jorge Fernández Díaz ha señalado que el mayor número de comunicaciones proviene de la Comunidad de Madrid, con un 19%, seguido de Cataluña con un 17% y Andalucía con un 16%. Estas tres comunidades autónomas representan más del 50% del total de España y son las zonas donde se proyecta una mayor tendencia a conductas o informaciones sobre el radicalismo, según ha explicado. El Cabildo de la Catedral de Córdoba quiere mostrar su satisfacción por la decisión adoptada por la Comisión Europea de rechazar las pretensiones de varios eurodiputados de diferentes formaciones políticas para que la propia Comisión Europea se pronunciase en torno a la titularidad de la Catedral Antigua Mezquita. La institución europea, respondiendo de manera contundente a estas cuestiones, incluso por escrito, asegura que no hay base legal para intervenir y que tampoco tiene competencias en la materia, remitiéndose a la legislación nacional en aquellas cuestiones relacionadas con la propiedad del templo. Precisamente el Ministerio de Hacienda señaló en 2014 que la Iglesia era la propietaria de la Catedral de Córdoba y que no constaba que el templo hubiese sido propiedad del Estado. Esta decisión de la Comisión Europea es una respuesta a distintas preguntas formuladas por eurodiputados del PSOE, Izquierda Unida y Podemos el pasado mes de julio, en las que se solicitaba la intervención de esa institución europea. En ellas se vertían una serie de graves acusaciones contra la Iglesia sin ninguna prueba y que ya habían obtenido respuesta no solo por las autoridades españolas, sino también por diferentes órganos judiciales. Tras las respuestas dadas por la Comisión Europea, por el Ministerio de Hacienda en 2014 y por la Justicia, en torno a la titularidad del monumento, el Cabildo de la Catedral de Córdoba confía en que se ponga fin a esta polémica, alimentada artificialmente por diferentes formaciones políticas. El ciudadano camerunés Alain Nebe se enfrenta a una decisión fiscal de 90 años de prisión, acusado de matar por motivos religiosos a 6 personas que viajaban con él en una patera y a quienes había lanzado al mar por rezar. Los hechos ocurrieron la madrugada del 5 de diciembre de 2014, cuando una embarcación con alrededor 50 personas que intentaba cruzar el Mediterráneo, cerca de la costa de Almería, comenzó a naufragar por el mal tiempo. En ese momento, un pastor cristiano de Nigeria se puso a rezar con varios compatriotas suplicando que no ocurriera una desgracia. El piloto Alain Nebe había cometido los 6 homicidios en compañía de un amigo de fuerte complexión. Su intención fue, supuestamente, matar a quienes profesaban creencias a las que eran contrarios. Presuntamente, los 2 patronos de la barca golpearon en varias ocasiones a los inmigrantes con tablones de madera que habían arrancado de la propia embarcación. Alain Nebe ha sido acusado de 6 delitos de homicidio por motivos religiosos o creencias de las víctimas y la Fiscalía reclama 15 años de cárcel por cada uno de ellos. En este sentido, un juzgado popular juzgará estos crímenes. El Papa Francisco recibió el lunes 25 en la Sala Clementina a los jóvenes del Pontificio Seminario Lombardo de Roma, Italia, a quienes dio algunos consejos para ser buenos sacerdotes. Para ser un buen sacerdote, afirmó el pontífice, es esencial el contacto y el acercamiento con el obispo. Es necesario cultivar este lazo, porque un sacerdote que no tiene relación constante con su obispo, lentamente se aísla del cuerpo diocesano y su fecundidad disminuye, porque no ejercita el diálogo con el padre de la diócesis. En su discurso, Francisco les recordó que como seminaristas se preparan a obedecer el impulso del Espíritu, para ser el futuro de la Iglesia según el corazón de Dios, no según las preferencias de cada uno o de las modas del momento, sino como lo requiere el anuncio del Evangelio. Para prepararse bien, continuó, se necesita trabajar a fondo, pero sobre todo una conversión interior, que cotidianamente radique en el misterio de la primera llamada de Jesús y lo reviva en la relación personal con él, como hizo el apóstol Pablo, de quien hoy recordamos la conversión, dijo el día de la fiesta de este santo. Puede anunciar palabras de vida solo quien hace de su propia vida un diálogo constante con la palabra de Dios, o mejor, Dios que habla, concluyó. La curación de una bebé mexicana, para quien humanamente ya no había esperanza de vida, fue el milagro que llevará al Vaticano a declarar santo al niño cristero beato José Luis Sánchez del Río, mártir de la persecución religiosa que sufrió México en la segunda década del siglo XX.
El 21 de enero, el Papa Francisco firmó el decreto que aprueba el milagro atribuido a la intercesión del niño beato de 14 años. Se trata de una curación milagrosa de Ximena Guadalupe Magallón Gálvez, una bebé mexicana que tuvo meningitis, tuberculosis, convulsiones y que sufrió un infarto cerebral. La historia de la bebé fue compartida por su madre Paulina Gálvez Ávila en la página de Facebook del Beato. Sobre la enfermedad de su hija indicó que humanamente ya no había esperanza de vida y que en ese momento se la dejaron en manos de Dios por intercesión de Joselito. Contra todas las predicciones de los médicos, Ximena se recuperó totalmente y está perfectamente bien gracias a Dios y a la intercesión de Joselito. Damos infinitamente gracias a Dios Todopoderoso por este milagro y al beato mártir José Sánchez del Río por su intercesión, concluyó su madre en una entrevista. El Vaticano presentó el día 26 de enero el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año con el título Misericordia quiero y no sacrificios. Las obras de misericordia en el camino jubilar. María, icono de una iglesia que evangeliza porque es evangelizada. La alianza de Dios con los hombres, una historia de misericordia, y las obras de misericordia son los 3 puntos del mensaje pontificio. El Santo Padre empieza reiterando su invitación a que la Cuaresma de este año jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. El mensaje del Papa Francisco termina con esta exhortación: no perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la intercesión materna de la Virgen María. La exhortación apostólica del Papa tras los 2 sínodos sobre la familia que se realizaron en el Vaticano será publicado en el mes de marzo. Lo indicó el 27 de enero el presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Monseñor Vincenzo Paglia, durante un curso de actualización con el clero local que se está desarrollando en Portugal. El documento recogerá las conclusiones del Santo Padre después de los 2 sínodos dedicados a la familia, el extraordinario del 2014 y el de los ordinarios del 2015. Monseñor Paglia indicó que será un himno de amor, un amor que quiere cuidar a los niños, que sabe estar cerca de las familias heridas para darles fuerza, que quiere estar cerca de los hijos, así como toda la humanidad necesitada. Hoy, infelizmente, añadió, vemos una gran brecha entre la familia y la parroquia. Las familias son poco eclesiales. Y reconoció que esto se debe también a que las parroquias se encuentran sofocadas por el peso de la burocracia o envejecidas por la mentalidad de funcionarios. Monseñor Paglia señaló también que muchos gobiernos no tienen políticas familiares y esto es gravísimo, porque la solidez de una sociedad está en la familia. En la audiencia general del último miércoles de enero, celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco propuso a la atención de los fieles el tema de la misericordia de Dios en la Sagrada Escritura, presente a lo largo de toda la historia de Israel, tal como se deduce del relato del libro del Éxodo escogido como introducción. El Papa recordó que el Señor con su misericordia acompañó el camino de los patriarcas para conducirlos por sendas de gracia y reconciliación, tal y como lo demuestra la historia de José y de sus hermanos. Francisco destacó que Dios intervino con su salvación cuando los israelitas estaban a punto de sucumbir en Egipto porque escuchó el lamento de su pueblo, lo que demuestra, dijo, que la misericordia no puede permanecer indiferente ante los sufrimientos de los oprimidos, ante el grito de quien está sometido por la violencia, reducido a la esclavitud o condenado a muerte. Hacia el final de su reflexión, el pontífice afirmó que la misericordia del Señor vuelve precioso al hombre, lo que representa una de las maravillas de la misericordia divina que llega a su cumplimiento pleno en el Señor Jesús, en aquella nueva y eterna alianza en la que con su perdón destruye nuestro pecado. Escuchamos al Papa. El relato del libro del Éxodo que hemos escuchado nos muestra cómo la misericordia de Dios ha estado siempre presente en toda la historia del pueblo de Israel. Por eso, cuando su vida se vuelve dura por la esclavitud en Egipto, Dios no permanece indiferente ante su sufrimiento. Lo salva del faraón por medio de Moisés, a quien escoge como mediador de liberación. Lo saca de Egipto, lo conduce a través del Mar Rojo y del desierto, hacia la tierra prometida, hacia la libertad. La misericordia de Dios no es indiferente al dolor del oprimido, al grito de quien sufre violencia, esclavitud o es condenado a muerte. El sufrimiento es una triste realidad que aflige a toda época, también a la nuestra. Nos hace sentir impotentes y tentados a endurecer el corazón. Dios, en cambio, no es indiferente, no abandona, sino que actúa y salva. El ejemplo de Israel nos consuela.
y aviva nuestra esperanza en la salvación de Dios. Él elige a Israel, lo educa como un padre a su hijo y le propone una relación de amor particular que lo convierte en pueblo de su propiedad. También a nosotros nos ofrece las maravillas de su misericordia, que llega a su pleno cumplimiento en Jesucristo, que con su sacrificio pascual inaugura la alianza nueva y eterna. Nos obtiene el perdón de nuestros pecados y nos convierte definitivamente en hijos de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y de Latinoamérica. Que el Señor Jesús nos conceda experimentar siempre en nuestra vida el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Muchas gracias. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunquo usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.